Sí se ve. Ya, ¿se ve bien, chicos, chicas? ¿Sí? Como decía Paulina, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Voy a hacer el taller aprendiendo a realizar preguntas científicas. Yo soy Emma Figari, soy encargada de investigación e innovación escolar de un proyecto Explora acá en Santiago. Yo soy bióloga ambiental de profesión, me he dedicado a muchas cosas, he trabajado en la academia como investigadora, haciendo trabajos de ecología y conservación, especialmente de animales chilenos, de fauna silvestre. He trabajado en ONGs, he trabajado como educadora ambiental, he trabajado también en zoológicos, viendo el manejo de los animales y ahora hace mucho tiempo me dedico a la educación científica, a apoyar niños, niñas y profesores y profesoras a generar proyectos en cualquier área del conocimiento que deseen hacer a nivel escolar y apoyarles en ese camino durante un año, 2 años, mientras van avanzando. Organizamos acá en Explora RM Norte desde talleres virtuales, presenciales, encuentros con la universidad, conectamos el mundo de las universidades con los niños y niñas interesados en hacer investigación e innovación escolar, que hacemos congresos, encuentros, etcétera. Así que es un gusto y un placer estar aquí este día viernes. Espero que estén motivadas y motivados para este taller que es como un inicio. Es como lo primero que uno debe fijarse o empezar a fijarse y a entender cuando uno quiere hacer un proyecto de investigación escolar. Es muy, muy importante eh, que ustedes puedan participar activamente en el chat o pidiendo la palabra en cualquier momento. Ahí yo le voy a pedir a Pauli que esté atenta al chat porque de repente se me puede pasar algún comentario. Pero vamos a mantener los micrófonos apagados mientras dure el taller, ya que para que todos y todas puedan escuchar bien, pero me encantaría que los pudieran encender cuando quieran comentar o hacer preguntas, ¿ok? Entonces, voy a partir muy simple, dándoles un ejemplo de un club escolar acá de nuestra región y mostrando un poco a qué se enfrentan los niños y las niñas cuando desean hacer una investigación escolar. En este caso, Rodrigo y Rocío son dos estudiantes de octavo básico del Colegio San José de Quilicura, una comuna acá en la región metropolitana, quienes son muy curiosos y curiosas respecto de los que los rodean. Se puede pensar que ustedes como estudiantes piensan que los científicos están o las científicas se encuentran en las universidades, ¿verdad? Haciendo grandes investigaciones, pero no es completamente cierto, ya que los niños y las niñas en sus propios colegios pueden ser científicos y científicas escolares partiendo solamente desde la propia curiosidad y siempre apoyados y apoyadas por un profesor o una profesora. Eso es súper, súper importante. En este caso, de Rodrigo y Rocío, su profesora Carolina les motiva a formar parte de una academia científica y hacer un proyecto científico. Los niños y las niñas se topan con esta problemática que es muy común a la hora de querer hacer un proyecto, que es qué realmente podemos investigar o ponernos de acuerdo como equipo, qué tema nos interesa, qué puede ser relevante de conocer, qué no se sabe. Imagino que, Oye, tú, no sé si tiene una pregunta o el micrófono. Eso. Bueno, si tienen algún comentario también lo pueden hacer. Me imagino que alguno o alguna de ustedes que son niños y niñas muy curiosos y que a veces han hecho proyectos escolares, se han preguntado qué pueden investigar, qué temas nos interesa, qué puede ser relevante conocer. Entonces, aquí lo más importante de todo, antes de empezar, cuando uno ya tiene un poco definido el tema de investigación que quiere realizar, hay que saber qué tipo de proyectos vamos a decidirnos por realizar, en definitiva. Nosotros tenemos dos cosas que podemos hacer cuando nos enfrentamos a un tema nuevo. Hacer una investigación científica o hacer una investigación aplicada o un proyecto de innovación. ¿Cuál es la diferencia entre los dos?
Una investigación científica, cualquiera que sea, que puede ser en el área de las ciencias naturales, pero también puede ser en el área de las ciencias sociales, artes, humanidades, si genera un conocimiento nuevo que no existía antes en el planeta, un conocimiento nuevo que no existía precisamente en Chile, un conocimiento nuevo que no existía en mi colegio, eso es una investigación científica y parte desde las preguntas científicas. Sin embargo, si nosotros buscamos resolver un problema, estamos mirando, somos empáticos y empáticas con nuestro entorno, vemos que existe un problema y queremos darle una solución, ese proyecto ya pasa a ser un proyecto de innovación, que puede ser un proyecto de innovación científico-tecnológica, usando diferentes dispositivos tecnológicos que ustedes pueden inventar, pero también hay innovaciones que son sociales, ¿verdad? Crear campañas, informativas, por ejemplo, diferentes formas de abordar un mismo tema puede ser entonces a través de una investigación científica o un proyecto de innovación. La clave acá, lo más importante es hacer las preguntas adecuadas y aprender a observar. ¿Y qué digo cuando digo aprender a observar? Porque una cosa es mirar y la otra es observar, ¿verdad? Eso siempre les dice la profesora Carolina y Rocío piensa y dice. Si investigamos o buscamos un problema que nos afecta a nosotros mismos, seguro podemos hacer una diferencia para nuestros compañeros y compañeras y tal vez para el mundo entero. Pero tenemos que ir de a poquito. Todo conocimiento que se genere o solucione un problema, aunque puede ser muy pequeño, puede ser muy, muy importante. Entonces, ¿qué debemos observar, chicas y chicos? Primero, lo que tengo que preguntarme cuando realmente queremos investigar un tema es sentarnos con mi grupo de trabajo y pensar cuál será nuestro laboratorio. ¿Qué significa el laboratorio? Cuando estoy diciendo un laboratorio no significa que exactamente el laboratorio de química que está en el colegio, donde hay, ¿verdad?, una cantidad de reactivos, como lo típico que pensamos de un laboratorio. El laboratorio es el lugar, es el espacio de donde nosotros vamos a sacar la información. Ese laboratorio puede ser un laboratorio natural, desde el patio de mi colegio, un cerro que quede cerca, una laguna, puede ser mi comuna, puede ser incluso mi sala de clases, el laboratorio. Si yo quiero hacer una investigación y quiero hacer una encuesta a mis compañeras y compañeros acerca de cuáles son sus percepciones acerca de algunas dificultades que estén pasando en el colegio, o cuál es su o si los niños y niñas pueden dormir adecuadamente para poder rendir en el colegio. Ahí su laboratorio son los niños y las niñas de su colegio. Entonces, es súper importante que cuando ustedes tengan un tema de investigación, ustedes puedan definir exactamente cuál es el laboratorio al cual están investigando. Es súper importante. Y ojalá ir de lo más local a lo más global. No sé si en el chat, ahí están chiquillas Isidora, Francisca, bienvenidas. Em, Después de ya definir mi laboratorio, tengo que preguntarme qué recursos disponemos como equipo para poder realizar mi investigación o mi innovación. Ahí tengo que pensar en materiales tanto humanos, o sea, cuánta gente, ¿verdad? Sí, con cuánta gente nosotros contamos, cuántos compañeros y compañeras van a investigar. Estoy yo sola investigando, tengo mi profesora, tengo un asesor científico que me acompañe. Y que cada una de esas personas va a tener diferentes roles de acuerdo también a sus propios intereses. Y también ver qué recursos materiales disponemos, porque no todo el mundo tiene un laboratorio con la más alta tecnología, ¿verdad?, de la NASA. Muchas veces tenemos poquitas cosas, pero con poquitas cosas se puede hacer mucho. Entonces tenemos que tener definidos los materiales, los tantos recursos materiales como humanos se van a necesitar en mi investigación. Por otro lado, nosotros también tenemos que pensar, antes de empezar el proyecto, proyectarnos a futuro y poder decir, ¿cuánto nos vamos a demorar en realizar este proyecto? Este proyecto, la- no sé, No, ¿una pregunta? ¿O se le queda el micrófono abierto? Parece que es el micrófono. Entonces tenemos que pensar cuánto nos vamos a demorar en realizar el proyecto. ¿Va a ser un proyecto de 3 meses? ¿Va a ser un proyecto de 6 meses?
¿Creemos que durante todo el año vamos a tener este proyecto o es un proyecto tan ambicioso y tan loco de nuestra parte que probablemente dure varios años? Eso también tenemos que observarlo. Y por último, tenemos que saber si está bien planteada mi investigación. Lo que yo pienso de mi investigación estará bien planteada y aquí entra la importancia de la pregunta científica, que es lo que vamos a ver en este taller. Ahí María Ignacia dice, perdona el retraso, no te preocupes. Ojalá escuches bien y puedas participar de todas maneras. Entonces, hay alguien muy famoso que acuñó esta frase que dice, es más importante para la ciencia saber formular problemas que encontrar soluciones. ¿Alguien sabe? ¿Me pueden dejar en el chat o a alguien se le ocurre quién pudo haber dicho esa frase? Si no saben, me pueden decir, no sé. Ah, Maximiliano, excelente. Albert Einstein, justamente. Eh, Tal vez lo pronuncié pésimo, pero así se dice en español. ¿Y por qué ustedes creen, a través del chat o a través de la palabra, por qué creen que esta frase es importante? Si alguien me pudiera decir, ¿por qué creen, o Albert Einstein, o por qué nosotros creemos que es más importante para la ciencia saber formular problemas o preguntas que encontrar soluciones? ¿Qué se les ocurre? A ver. Aquí María Ignacia muy bien me dice, porque si tuviéramos las soluciones no habría nada que investigar. Perfecto, muy bien. ¿Qué más podríamos decir al respecto de esta frase? Si tuviéramos todas las respuestas del mundo, ¿verdad? No tendríamos que estar investigando nada. Tiene mucha razón, María Ignacia. ¿Qué más se le ocurre a ustedes? Tomás dice, para reducir la tasa de error al hacer un experimento. Muy bien, porque es distinto, ¿verdad? Hacer una pregunta que, o ¿cómo se llama? O tener claro un problema, pero saber formular este problema de la manera correcta o saber formular la pregunta de la manera correcta nos va tal vez a disminuir la tasa de errores cuando yo hago un experimento. Vicente dice, las preguntas nos dan la base para podernos guiar y hacer la respuesta. Justamente, y por eso es tan relevante. Los profesores y las profesoras le podrán decir, los científicos y las científicas, que es muy importante saber hacer preguntas, porque las preguntas nos van a llevar a lo que necesitamos descubrir. Maximiliano dice acá, porque hay que saber fallar primero para poder llegar a un resultado más concreto. Así es. Bueno, la ciencia tiene mucho de eso, lo que dice Maximiliano, de que podemos fallar, entre comillas, pero yo no le llamaría un fallo porque en general cuando uno encuentra, ponte tú, que tu hipótesis no es correcta, lo que tú pensaste que tu experimento, que tu investigación te iba a llevar a algún lado y no te llevó para ese lado, ese conocimiento que lograste, que no era el que querías, es un conocimiento importante porque le puede permitir a otras personas que investiguen después saber que por ahí no va, ¿verdad? Martín dice, porque los problemas son más fáciles de identificar que las soluciones. Muy bien. Y Juan Carlos dice, es mejor entender bien qué pasa antes de buscar una salida. Así es. Y además, como ustedes saben, si algunos se han metido al tema de la ciencia, de las tecnologías, cuando uno llega a una solución, ¿verdad? Se abren muchas más preguntas, se abren muchas más posibilidades de investigar. Entonces, muy, muy correcto lo que todo dicen. Muchas gracias por la participación. Mateo dice, ya que el problema es la base para poder buscar o encontrar soluciones. Muy bien, nos vamos a quedar con eso porque es súper importante. Es muy importante tener siempre en cuenta el problema como nuestra guía versus la solución que yo puedo dar, porque mi solución puede no solucionar el problema, entonces siempre tenemos que poner el foco en el problema mismo. Muy, muy bien. Entonces, la pregunta, existen muchos tipos de preguntas. Hay preguntas de indagación y preguntas de investigación científica. ¿Saben qué son? ¿Creen que son importantes? Ya lo hablamos un poco, así que voy a pasar a la siguiente, que es
¿Todas las preguntas serán preguntas de investigación científica? Este es nuestro gran problema. Juguemos. Vamos a, ¿qué creen ustedes? Primero, algo, sí, Maximiliano me dice que sí. ¿Ustedes creen que todas las preguntas son preguntas de investigación? A ver, ¿quién? Respóndanme rápidamente en el chat. María Ignacia dice no. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién dice que sí y que no a la vez? Se aceptan todo tipo de respuestas. Vicente dice que sí, que todas las preguntas son preguntas de investigación. Maximiliano dice que sí, porque todo el proceso nos puede llevar a sacar conclusiones. Puede ser, todo tiene un proceso. Vamos a ver, con este taller lo vamos a averiguar. Mateo me dice que no lo sé, ya que algunas nacen de la curiosidad y otras nacen para la investigación. Muy bien, Mateo, por ahí puede que vaya. María Ignacia dice, pero no todo se puede investigar. Tal vez hay preguntas que no nos llevan a la investigación. Vicente dice que sí, que todas las preguntas son preguntas de investigación porque todas nos llevan a buscar una respuesta o solución. ¿Verdad? Estamos en este dilema. Vicente dice, cada pregunta se tiene que investigar ya que no podemos averiguar algo si no lo sabemos con exactitud. Y las retóricas, excelente María Ignacia. Por ahí va, ¿verdad? Todas las preguntas, todas, estamos hablando de todas, ¿serán preguntas de investigación? Ahora lo vamos a averiguar. Primero vamos a jugar. Les voy a poner una noticia, así que necesito que presten mucha atención, ¿ok? Uno, dos, tres. La contaminación por plásticos abarca mucho más que los océanos. También está en el aire que respiramos. Cae en forma de milimétricas partículas sobre ciudades muy pobladas. Son los microplásticos que han llegado hasta nuestras nubes y hasta nuestras lluvias y amenazan gravemente nuestra salud. Desde que en el siglo XX se popularizara el uso del plástico, su nefasta degradación ha contribuido nocivamente al medio ambiente. Y ahora surge otro problema, el de los microplásticos que son arrastrados hacia las nubes y caen literalmente sobre nuestras cabezas. La mayoría de microplásticos atmosféricos son fibras muy finas con un diámetro aproximado a la cuarta parte del grosor de un cabello humano y están compuestas en más de un 90% por poliéster, un material muy usado en la producción de fibras textiles. No obstante, se han encontrado hasta 9 tipos distintos de plásticos presentes en el agua de lluvia. Es importante aclarar que esto no solo ocurre en la lluvia, esta puede arrastrarlos, pero en realidad están continuamente cayendo en la atmósfera. Interesante. ¿Pudieron escuchar la noticia? Manito arriba, sí, sí. ¿Sí? Sí, estoy viendo las manitos arriba. Muy bien. Maravilloso. Microplásticos, entonces. Este es un tema muy interesante, muy actual. Ha llovido mucho en nuestro país y los microplásticos surgen como un gran problema medioambiental ocasionado por el ser humano y a todas y todos nos puede causar gran curiosidad, especialmente porque se sabe muy poco de los efectos. Yo voy a mostrarles diferentes preguntas y ustedes van a tener que elegir cuál creen que es la pregunta científica. Van a haber preguntas en azul y van a haber preguntas en amarillo. Y por el chat yo quiero que me vayan diciendo cuál de esas, o si son las dos, preguntas científicas, ¿ok? Partamos. Primero, en el recuadro azul está la pregunta, ¿los microplásticos son buenos para el medio ambiente? Por otro lado, tenemos la pregunta amarilla. ¿Cómo afecta a la salud del ecosistema marino el aumento de microplásticos en sus aguas los últimos 5 años? Chicas y chicos, ¿cuál es o cuál creen que es la pregunta científica? ¿Será el azul? ¿Los microplásticos son buenos para el medio ambiente? ¿Serán ambos? ¿Serán el amarillo? ¿Cómo afecta a la salud del ecosistema marino el aumento de microplásticos en sus últimos 5 años? Me están llegando muchas respuestas, muy bacán. Están, algunos me comentan, la mayoría me comentan que es la amarilla y hay algunos y algunas que piensan que podrían ser las dos. Amarilla, pero que puede que haya alguno que no sea malo y nos lleve a una investigación. Bueno, vamos a ver la amarilla ya que tenemos una meta en un determinado plazo y en un lugar determinado. A ver quién, Leonor. Excelente respuesta, Leonor.
Muy bien, redoble de tambores. La pregunta científica aquí era una sola y la respuesta es amarilla. La amarilla es la pregunta científica, ya que si analizamos la pregunta azul, que es una pregunta muy interesante, cuando yo digo los microplásticos son buenos para el medio ambiente, ¿cómo lo respondo? ¿Cómo lo respondo? ¿Puedo responderlo? Sí, los microplásticos son buenos para el medio ambiente. O puedo responderlo como no, los microplásticos no son buenos para el medio ambiente. Y la pregunta termina allí, en un sí o un no. Es una pregunta que tiene solo dos posibles respuestas binarias y que no me permite poder seguir investigando. En cambio, ¿cómo afecta la salud del ecosistema marino el aumento de los microplásticos en sus aguas en los últimos 5 años? Tan muy bien como decía una de sus compañeras, estamos hablando de, tenemos variables, tenemos tiempo, un tiempo determinado, tenemos un lugar donde vamos a investigar. Por lo tanto, en este caso, una respuesta sí o no no puede ser una pregunta investigativa y en cambio la pregunta amarilla lo es. Pasemos a la siguiente, veamos cómo estamos. Pregunta azul. ¿Cuál es la cantidad de microplásticos que se detectan en las aguas lluvias recolectadas en la comuna de Quilicura durante este invierno? Y la pregunta amarilla, ¿qué son los microplásticos y por qué son nocivos? ¿Cuál ustedes creen que es la pregunta científica? A ver, azul, azul, ambas me dicen azul, las dos me dicen por acá. Azul, azul, igual veo que hay harto consenso. Javiera me dice el azul porque es mucho más específica. Ahí hay algo, ¿verdad? Hay algo en las preguntas científicas que parece que necesitan mayor información. Vicente me dice azul ya que vamos a averiguar con exactitud la cantidad de microplásticos en un lugar específico. Excelente, Vicente. Redoble de tambores. La pregunta científica era, muy bien a todas y todos, la pregunta azul. ¿Por qué la pregunta amarilla no es una pregunta científica? Si bien es una pregunta que nos puede llevar a investigar qué son los microplásticos y por qué son nocivos, si yo voy a Google y pongo esta pregunta, ¿qué son los microplásticos y por qué son nocivos? Me puede responder la IA o me puede responder el buscador de Google. Pero voy a tener, si yo pregunto esto en mi buscador, voy a tener exactamente la respuesta a esta pregunta. ¿Qué son los microplásticos? Mira, los microplásticos son un tipo de plástico que está que es súper pequeño, mide tantos a tantos micrómetros, puede ser muy nocivo porque por estas tales razones. Aquí me dice Maximiliano, pero ¿y si alguien desconoce los plásticos y no tiene acceso a Internet? Puede, claro, preguntarle a un libro o tal vez buscar. Siempre cuando uno tiene que empezar una investigación, sí o sí hay que buscar información y sí o sí hay que tratar de tener un acceso a la información. Esto puede ser en bibliotecas públicas, en el colegio siempre va a haber algún computador. Pueden haber bibliotecas, libros, los mismos profesores o profesoras les pueden ayudar a buscar información. Acá Esperanza tiene un excelente punto que dice, porque se responde con respuestas simples y no van a profundizar. En este caso, este es un conocimiento que ya existe. Cuando nosotros hacemos investigación científica, que yo les dije al principio que había que generar conocimiento nuevo. Nuevo, no en el mundo, porque de repente tú miras la pregunta azul y tal vez nosotros sabemos cuál es la cantidad de plásticos que se detectan en aguas lluvias en Inglaterra, en la comuna de Edimburgo, en Europa. Pero nosotros no sabemos cuánto se detecta en las aguas lluvias recolectadas en la comuna de Quilicura o en la comuna de Molina, por ejemplo, durante el invierno en Molina. Tal vez ese conocimiento no existe, tal vez nadie se ha puesto a recolectar aguas lluvias y medir la cantidad de microplástico detectadas cuando cae en el invierno. Y tampoco lo ha medido el año pasado, ni lo ha medido este año, por ejemplo. Que algo se haya hecho en otra parte es también un ejemplo para que nosotros lo podamos replicar y generar conocimiento acá. Ah, por ejemplo, Maximiliano dice las aguas con azufre en Detroit, en Londres. Claro, claro.
Entonces, en este caso, una pregunta que podemos responder a través de la guía, ¿verdad? O a través de nuestro buscador de Google, no sería una pregunta científica, pero sí sería una pregunta de indagación. Lo vamos a ver más adelante. Por último, tenemos estas dos preguntas. La azul. Si tomo agua lluvia, ¿los microplásticos entrarán en mi organismo? Y por el otro lado, la pregunta amarilla es, ¿cómo es la percepción de las y los estudiantes de mi colegio sobre la problemática de los microplásticos? ¿Cuál sería la pregunta científica? Amarilla, amarilla, ambas. Amarilla. ¿Cómo se llama? Soplar, que es solo, solo es una la respuesta correcta. Amarilla, amarilla. Muy bien, tenemos harto consenso acá también, que la pregunta científica sería la pregunta amarilla. Y pongan ojo, ¿por qué? Acá Vicente me dice amarillo porque vamos a indagar y obtener varias respuestas y vamos a obtener resultados exactos. Muy bien. Más encima, pongan atención porque esta no es una pregunta de investigación de ciencias naturales. Si bien la problemática es ambiental, es una investigación de ciencias sociales, porque yo quiero medir la percepción de estudiantes de mi colegio sobre una problemática ambiental. Eso quiere decir que em, es una investigación a nivel de las áreas de las ciencias sociales. En cambio, si yo veo el azul, si bien yo podría decir que es algo que me lleve a alguna investigación, no es una pregunta que me dé variables, que sea concreta, sea realmente, me dé la información que yo necesito para investigar. Porque ustedes, como pudieron ver, algunos ya lo dijeron, se necesitan hartos elementos para poder generar una pregunta científica. Entonces, volvamos a la pregunta que yo les hice en un comienzo. ¿Todas las preguntas son preguntas de investigación? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, no me dicen. Algo que se nota en las preguntas científicas empiezan como dice Esperanza, por lo tanto la respuesta es más larga para profundizar. Excelente observación, Esperanza. Como pudimos ver, es que no todas las preguntas son preguntas de investigación. Y les voy a dar, para convencer también a Maximiliano, cuáles son las diferentes tipos de preguntas. Por un lado, tenemos preguntas fácticas, ¿ok? Las preguntas fácticas, no sé si ustedes dicen, yo no soy joven, entonces yo no tiro, no sé si uno tira o no tira factos, pero las preguntas fácticas son preguntas que se responden con un dato, un hecho o una definición. Cuando preguntamos, ¿verdad?, ¿qué son los microplásticos? Esas son preguntas que son preguntas de hechos o definiciones, son preguntas fácticas, que se impulsan por los contenidos de la respuesta. Y la respuesta puede ser correcta e incorrecta. Por ejemplo, ¿qué es la germinación de una semilla? La germinación de una semilla es un proceso biológico, bla, 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 que una planta, no sé qué. Mientras que hoy yo puedo decir las germinaciones de una semilla es cuando la planta ya está dando sus frutos y eso es una pregunta es una respuesta incorrecta a una pregunta fáctica. Acá Mateo dice, las preguntas científicas son más largas y más específicas que tengan que profundizar algo específico. Excelente, muy bien. Entonces tenemos estas preguntas fácticas que se responden con datos, hechos, definiciones, pueden estar correctas e incorrectas. Después tenemos la antesala de las preguntas de investigación. ¿Cuál es la antesala o las preguntas que son antes de formular una verdadera pregunta de investigación? Son preguntas que buscan generar curiosidad. Se pueden responder en base a observaciones, conocimientos previos o búsqueda, exploración de nueva información y no necesariamente generan conocimientos nuevos. Por ejemplo, una pregunta de indagación cuando yo elijo primero un tema, por ejemplo, el tema de las semillas. Mi pregunta de indagación para comenzar a investigar sería, ¿las semillas de porotos podrán germinar mejor en diferentes condiciones?
Esa es una pregunta de indagación, porque ahí yo empiezo a pensar, hoy voy a buscar en la bibliografía, voy a ir donde internet, voy a ir a la biblioteca, porque yo no lo sé. Las semillas de porotos podrán germinar mejor en diferentes condiciones y ahí el grupo de estudiantes se plantea una duda que podría llegar a ser una pregunta científica. Ahora, ¿cómo pasamos de una pregunta de indagación a una pregunta científica? Como bien lo decían muchos de ustedes, es que las preguntas de investigación poseen estructuras definidas. Y ahí ustedes le dieron en el clavo, porque Mateo, por ejemplo, y creo que Leonor, otros chicos y chicas ahí estaban hablando de que tienen, ¿verdad?, diferentes elementos la pregunta que la hace ser más específica. Entonces, las preguntas de investigación son preguntas de indagación, pero poseen una estructura definida que nos permite generar conocimientos nuevos. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de los porotos, ya no voy a preguntar si podrían o no podrían mejor germinar mejor en diferentes condiciones. Ahora yo digo, ¿cómo influye los tipos de suelo presentes en mi colegio en una semilla de poroto en su germinación? Y ahí yo definiendo los tipos de suelo, por ejemplo, si tengo tres tipos de suelo, ¿cómo influyen los tres tipos de suelo presentes en mi colegio a una semilla de poroto en su germinación? Y ahí estoy planteando una pregunta que me va a llevar a una investigación específica, que es lo que necesitamos. Entonces, muy bien todo lo que están diciendo. Entonces, las preguntas de investigación son preguntas que son reales. Son preguntas nuevas, relevantes, innovadoras, relacionadas con un problema significativo. Significativo, ojo, no significativo para todo el mundo, puede ser significativo para ustedes. Tiene que ser clara, sin ambigüedades, precisa, posible de encontrar una respuesta, no divagar en la pregunta, que no sea demasiado amplia, que esté suficientemente acotada para evitar dispersión y sobre todo, no pueden ser preguntas que se respondan con un sí o un no. Por ejemplo, ¿afecta la sequía al crecimiento del bosque nativo? Yo podría decir, sí, la afecta, se acabó mi investigación. O no, no la afecta, se acabó mi investigación. Esa no puede ser una pregunta científica. Ujú. Entonces, cómo se hace una pregunta científica? Vamos a dar un ejemplo y el ejemplo es, hablando de la sequía, ¿cómo está afectando la sequía al crecimiento y reproducción de los árboles nativos del bosque de la zona central de Chile en los últimos 20 años? Y ojo con esta pregunta porque la vamos a revisar ahora mismo. ¿Cuál sería la estructura de las preguntas de investigación? Y acá yo para que les doy el tip para que puedan crear preguntas de investigación a partir de sus temas de interés. Un segundo. Ya, ahora sí. Acá está la pregunta. ¿Cómo está afectando la sequía el crecimiento y la reproducción de los árboles nativos del bosque de la zona central de Chile en los últimos 20 años? Primero que nada, hay una de ustedes, una de sus estudiantes, yo leí por ahí, que siempre partía con un cómo. Y excelente, porque lo primero que siempre tenemos que poner en una pregunta científica es una pregunta base. ¿Cómo, en este caso, sería cómo está afectando? Por otro lado, siempre en una pregunta científica de investigación, tenemos que nombrar las variables, ¿verdad? Acá las variables, por un lado, es la sequía y por el otro lado está la variable del crecimiento y la variable de reproducción. ¿De quién? ¿De quién? Sería nuestra unidad de análisis, los árboles nativos. O sea, excelente ahí, María Ignacia se está adelantando. Muy bien. Tenemos la unidad de análisis porque no tenemos solo una pregunta base en nuestras variables, sino tenemos que decir a quién vamos a investigar. En este caso, ¿a quién vamos a investigar? A los árboles nativos. Dimensión espacial, ¿en dónde? A los árboles nativos de Australia, a los árboles nativos de toda Latinoamérica, o obviamente, ojalá vamos a investigar algo más local, ¿verdad? Algo posible de abarcar. Y en este caso sería la zona central de Chile. Y como decía María Ignacia, también tenemos una dimensión temporal, los últimos 20 años. Tal vez los últimos 20 años para una investigación escolar es demasiado, y si nosotros tenemos información, puede ser este último año
o hace 5 años que tengo información de hace 5 años y puedo yo comparar con la información que tengo ahora. Entonces, aquí está el tip mágico de cómo hacer una pregunta de investigación. Tiene que tener siempre una pregunta base, tiene que siempre mostrar las variables, tiene que siempre haber unidades de análisis, dimensión y ojalá, dimensión espacial y dimensión temporal para que sea una pregunta súper, hiper completa. Entonces, yo les voy a invitar a construir juntos y juntas una nueva pregunta de investigación, porque nosotros tenemos que llevar todo este conocimiento que les acabo de entregar a algo concreto, ¿ok? Entonces, yo les voy a proponer un tema de investigación relacionado con esta noticia. Hay una noticia acá en Santiago de que encuentran restos de hasta 11.000 años cuando hicieron las obras de la línea 7 del metro. Los vamos a eh, ir a ver. A ver, acá. Escuchen bien esta noticia. Y pongan atención porque aquí es súper importante la curiosidad, sobre todo la curiosidad. Pongan atención a aquello que les llame o pongan o vean la noticia para que vean qué les llama la atención. Es un dato inédito para la arqueología nacional. Rellenar de páginas, ¿cierto?, el libro de la historia de Chile. Aquí se construyen en los talleres de la línea 7 del metro, un hito para la comuna de Renca, también para nuestra historia, porque estos trabajos han revelado hallazgos impresionantes. Son evidencias, como te decíamos, inéditas para el valle, que nos ha permitido hacer cerca de 1.000 unidades de excavación arqueológica con una cantidad de arqueólogos también inimaginable. Es muy difícil congregar tantos arqueólogos. En este caso tenemos fragmentos, no sé, de cerámica que no tenemos las piezas completas. Este terreno de 17 hectáreas ha guardado siglos de historia. Desde que se iniciaron los trabajos en 2020 se han encontrado casi 200.000 piezas arqueológicas como utensilios, armas, cuerpos de 1800 después de Cristo hasta los más antiguos que datarían de miles de años atrás. Los atributos diagnósticos de los elementos arcaicos que estamos encontrando aquí podrían tener hasta 11.000 años de antigüedad. Nunca antes visto en esta zona. Nunca antes visto en esta zona. Hasta ahora la evidencia situaba a los pueblos recolectores cazadores en la cordillera y en la costa. Estos hallazgos los ubican por primera vez en la historia de Chile, en la cuenca de Santiago y el Valle del Mapocho. Prueba de ello serían estas puntas de proyectil de la época. Las tenemos en todas estas 17 hectáreas. Entonces, en algunos sectores, por supuesto, más concentradas, pero es un antecedente de mucha relevancia para la investigación científica arqueológica nacional. Muy bien, vamos a dejar ahí la noticia. Entonces, para poder aplicar todos nuestros conocimientos adquiridos, pensando en este tema específico que nos puede llamar la atención, porque además tiene muchas aristas, ¿verdad? Aristas desde biológicas hasta aristas sociales, ¿verdad? Y aristas de historia, paleontología, etc. Así que les voy a llevar a mi pizarra virtual. Y me gustaría que me pudieran decir a través del chat o a través de la palabra qué es lo que más les llamó la atención sobre esta noticia. ¿Verdad? Tenemos la excavación de una línea del metro en lugares donde antes nunca se había excavado y encontramos diferentes tipos. Muy bien, acá Javiera me dice la antigüedad de los hallazgos. Muy bien. El tiempo que se mantuvo casi intacto, que se hayan conservado también las piezas, los años, ¿verdad? A ver, la antigüedad de los hallazgos, acá lo voy a poner. También los años que tienen. Dice, cómo se han encontrado más de 200 restos arqueológicos desde el 2020. ¿Cómo llegaron a estos restos? Acá Vicente, la cantidad de rastros arqueológicos y la cantidad, ¿verdad? La cantidad, acá lo vamos a poner junto con esta respuesta, porque también
¿Cómo se mantuvieron con este clima? Muy interesante ese comentario también. ¿Cómo se mantuvieron con este clima? Excelente. La cantidad de años que estuvo oculto, muy bien. A ver, vamos a poner otro acá. Los parámetros de antigüedad y tiempo junto a su ubicación en la zona urbana. Excelente, Martín. Sin duda es una noticia que nos puede llamar muchísimo, muchísimo la atención. ¿Qué más le llama la atención? ¿Por qué nadie los encontró antes, verdad? ¿Cómo se llegaron a estos restos? Lo voy a ubicar acá. ¿Cómo nadie los encontró antes? Increíble, ¿verdad? Porque no había un interés, tal vez, María Ignacia, ¿cómo se llama? De buscar estos restos. En el fondo, no había una búsqueda continua, ¿verdad? ¿A qué pueblos pudieron pertenecer? Muy bien. Lo vamos a poner por aquí. ¿A qué pueblos pudieron pertenecer? Ay, voy a sacar esto. ¿A qué pueblos pertenecer? ¿Qué comunidad? Javiera también y Leonor ahí pues, se pusieron de acuerdo, pero muy bien la pregunta. ¿A qué pueblos pudieron pertenecer o a qué comunidad o pueblo pertenecían estos hallazgos? Excelentes preguntas que pueden surgir, o sea, excelentes observaciones que pueden surgir para, ¿verdad? Hablar sobre este tema y son preguntas y son observaciones válidas y que nos podrían llevar a una pregunta de investigación. Vamos a elegir alguna de alguna de estas observaciones para elegirlo como tema de investigación, ¿ok? Podríamos elegir la cantidad de restos arqueológicos y su antigüedad, la antigüedad de los hallazgos, cómo saben los años que tienen, a qué pueblos pudieron pertenecer, o sus hallazgos, y el tiempo que se mantuvo intacto, cómo se mantuvieron con este clima. Vamos a escoger, yo creo, esta, que me gustó mucho también, y la vamos a llevar acá abajo. Tu, tu, tu. Acá está muy interesante este tema de saber cómo los restos arqueológicos se mantienen en ¿cómo se llama? En el suelo, ¿verdad? Con el clima y con los diferentes elementos climáticos, meteorológicos de la Tierra propio de los sistemas naturales. Em, para que se mantengan estos restos de no solo encontrar cosas de 1800, hace 1800 años, sino hasta 11.000 años de antigüedad. ¿Qué pregunta ustedes, con qué pregunta podrían partir para, vamos generando una pregunta científica, ustedes a través del chat, a través de la palabra, empiecen como a generar una pregunta, no necesariamente que tenga todos los elementos, pero con la cual podamos partir. Pensando en cuál podría ser nuestra unidad de análisis, por ejemplo, ¿cuál podría ser en este caso nuestra unidad de análisis? A ver si se les ocurre. Nuestra unidad de análisis podría ser, o sea, la unidad de análisis, pensando que en la pregunta anterior la unidad de análisis era los árboles nativos, en este caso en la unidad de análisis que nosotros vamos a investigar puede ser... mm, mira, acá ya parte va a haber una pregunta, la voy a anotar acá. Voy a ir anotando sus preguntas, ¿ya? ¿Cómo es que las piezas estuvieron? Esta pregunta es, ¿cómo las piezas se mantuvieron a pesar del clima y el suelo? Excelente. ¿Qué otra cosa se les ocurre o qué otra pregunta se les ocurre respecto a este tema? Que la vamos a ir modelando, no se preocupen, puede ser una pregunta incompleta. ¿Cómo se mantuvieron los restos en el metro ante el clima y las condiciones meteorológicas, además de su antigüedad? Excelente, lo voy a escribir por acá. Excelente.
acá en este caso, ustedes sitúan, ¿verdad? Muy bien situado. A ver, ¿qué tipo de suelo sería? Muy bien, el tipo, esta también es una pregunta súper válida. ¿Qué tipo de suelo, que es una pregunta ya, ¿verdad? Indagatoria, ¿qué tipo de suelo sería por el cual se conservaron estos restos? Muy bien. A ver, Martín, dice, ¿cómo la erosión del suelo y el estado del clima afectan la conservación de fósiles en zonas urbanas? Acá Isidoro dice, ¿cómo influye el material de los hallazgos? Oye, estoy pero impresionada con el nivel de preguntas que están surgiendo, chicas y chicos, porque esta última pregunta también me gustó mucho. Dice, ¿cómo influye el material de los hallazgos para poder mantener intactos a pesar del tiempo que ha pasado? Excelente. Acá, por ejemplo, la mayoría, esta es una excelente pregunta indagatoria, la vamos a dejar acá arriba, porque si bien es una pregunta que nos permite adentrarnos y darnos curiosidad respecto a este tema, necesita más información para hacer nuestra pregunta científica. Acá voy a dejar las preguntas más completas y vamos a revisarlas. Lo bueno que ustedes pueden ver que todas tienen preguntas base, ¿verdad? Acá el cómo y cómo influye. ¿Cómo afecta? En este caso sería cómo afectan aquí, cómo afectan la conservación. La voy a modificar un poco, le voy a cambiar esta pregunta, la voy a cambiar el orden. ¿Cómo afectan? ¿Cómo afecta? Lo voy acá. ¿Cómo afecta? ¿Cómo afecta? Ahí sí. Todo. Entonces, ya. La pregunta base, ¿cómo afecta? ¿Cómo influye? ¿Cómo afecta? ¿Cómo influye? ¿Cómo se mantuvieron? ¿Cómo, verdad? Excelente, chicas y chicos. La unidad de análisis entonces serían los fósiles o podrían ser las piezas arqueológicas, ¿verdad? Conservación de fósiles o cómo influye el material de los hallazgos. Ay, entonces, pueden ser la unidad de análisis, todos coincidimos que son los restos, como decían por acá, que podían ser las piezas que ustedes también nombraron, las piezas, los restos, las piezas, los fósiles, pusieron por acá, los hallazgos. Aquí a todo esto le falta solo la palabra arqueológicos y están súper bien. Cualquiera de estos, de lo que ustedes dijeron, cualquiera de cómo lo nombraron, los restos, los hallazgos, acá las piezas, acá los restos, acá arriba, todos los restos son la unidad de análisis. Así que súper bien. Los restos arqueológicos, las piezas arqueológicas, los fósiles arqueológicos serían nuestra unidad de análisis. Las dos preguntas de acá me gustan mucho porque nos dan variables. ¿Cuáles serían las variables de la primera pregunta? Si alguien me puede decir de cómo afecta la erosión del suelo, el estado del clima y el estado del clima a la conservación de los fósiles en zonas urbanas, ¿cuáles serían las variables? A ver, si tomamos en cuenta esta pregunta. ¿Cuál sería? Muy bien, María Ignacia, sería la erosión del suelo y el clima. La generación de hongos y moho, esa puede ser, ¿cómo se llama? Otra pregunta, ¿verdad? Porque podría ser cómo afecta la erosión. Ahí tendríamos muchísimas variables. Si pusiéramos también la de Maximiliano, sería cómo afecta la erosión del suelo, el material biológico que está compuesto el suelo, ahí sería, vamos a incluir muchas variables, para poner la idea de Ignacio también, o sea, el de Maximiliano, la composición biológica del suelo.
biológica del suelo, que eso sería, por ejemplo, hongos, etcétera. Y el estado del clima, en este caso, aquí nosotros, nuestra investigación sería súper, súper grande, ¿verdad? Lo que igual no se las recomiendo porque si mientras más variables tengo en una investigación, más difícil es buscar resultados porque me va a demorar mucho, mucho tiempo. Si yo tuviera una pregunta con tantas variables, yo le diría a usted, chicos y chicas, elijamos erosión del suelo, composición biológica o estado del clima. Ay, sí, corazón, estoy con mi hijo en la casa. Em, sería, en este caso, yo les diría así como chicos, chicas, les conviene elegir una variable porque si no se hace muy extenso es demasiado inabarcable la investigación. En todo caso, acá también es súper importante que en la pregunta nos encontramos con una dimensión espacial. ¿Cuál sería la dimensión espacial de la primera pregunta? ¿Cuál sería la dimensión espacial de la primera pregunta? Sería zona urbana. Excelente. Y acá yo si quisiera, a veces no es necesario agregar una dimensión temporal, a veces sí, si uno quisiera agregar una dimensión temporal, podría decir, a ver, ¿cómo afecta? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes como para agregar la dimensión a la primera pregunta, la dimensión, eh, una dimensión más bien temporal? ¿Cómo afecta la erosión del suelo, la composición biológica del suelo y el estado del clima, la conservación de fósiles en zonas urbanas? En los últimos 200.000 años. Excelente, excelente, muy bien. En los últimos... Aquí estamos haciendo una pregunta un poco inabarcable para nosotros como estudiantes, pero ¿por qué no? Podemos hacerla igual. Entonces, no quiere decir que las otras preguntas están malas, están súper buenas. Me encantó la pregunta cómo influye el material de los hallazgos, porque esta es otra pregunta que nos llevaría, ya aquí no estaríamos averiguando la composición del suelo, sino tendríamos que tomar los hallazgos, tomar los restos encontrados y ver si son madera, si son restos textiles, restos de personas, y cómo influiría este material, ¿verdad? Para poder mantenerse. Esa también es una investigación muy interesante. También la que me dice Maximiliano, o sea, también en base a esta noticia, también es muy interesante saber cuántas civilizaciones que se tienen registro habitaron la zona. O sea, podríamos hacer una clasificación de todos los restos encontrados y buscar a qué civilizaciones pertenecieron, y esa es una tremenda pregunta de investigación. Esta pregunta de acá, que estoy tomando acá, tiene que ver mucho con la pregunta que nosotros estuvimos analizando, al igual que esta de acá. Y qué tipo de suelo también era muy, muy, todas apuntaban a este mismo propósito. Acá Vicente dice, la profundidad del suelo y las proteínas de los restos, sí, asimismo se podría averiguar la data, ¿verdad?, de los restos arqueológicos. Ustedes, como bien dice aquí Vicente, muy bien Vicente, mientras más arriba se encuentren los restos es porque son restos mucho más recientes, y cuando son más abajo en las tierras, las capas más profundas, son restos más antiguos. Y uno puede datar a través de diferentes técnicas científicas, ¿cómo se llama? A través de carbono 14, por ejemplo, u otras, puedes datar de qué edad tienen esas muestras y en base a eso poder decir qué civilización pertenecieron, ¿verdad? Y ahí también podrías, también, como dice Vicente, también analizar las muestras que sean biológicas para ver el estado de sus moléculas. Súper, súper bien. Yo felicito a todas y todos por tremenda pregunta científica que se sacaron. ¿Cómo afecta la erosión del suelo, la composición biológica, el estado del clima, la conservación de estos fósiles de la zona urbana en los últimos 200.000 años? Así que excelente. Tranquila. Igual ya nos falta muy, muy poquito. Entonces, ¿por qué es importante hacer una buena pregunta de investigación con todos sus componentes? Y es súper, súper importante que esta pregunta tenga todos sus componentes
porque una buena hipótesis va a depender de qué tan buena es la pregunta de investigación. Por ejemplo, si volvemos a nuestra pregunta de la sequía, ¿cómo está afectando la sequía el crecimiento y la reproducción de los árboles nativos del bosque en la zona central de Chile en los últimos 20 años? La respuesta a esta pregunta va a ser nuestra anhelada y maravillosa hipótesis. ¿Cuál sería? La sequía ha afectado de manera negativa el crecimiento y la reproducción de los árboles nativos del bosque en la zona central de Chile en los últimos 20 años. Y aquí tenemos una buena pregunta de investigación y una excelente hipótesis que nos permite avanzar hacia nuestro diseño experimental. Entonces, yo con esto espero que les haya servido este taller como reflexión final y también agradezco mucho la participación de todas y todos ustedes porque mientras más participen, mientras más práctico sea el taller, es más fácil poder aplicar los conocimientos. Así que yo voy a dejar de compartir pantalla. Y me gustaría saber con qué aprendizaje se quedan, si les sirvió o no les sirvió. Esto es para empezar a desarrollar un proyecto de investigación. Y es importante decirlo, muchas veces incluso investigadoras e investigadores llegan a las universidades, empiezan sus proyectos y no tienen buenas preguntas de investigación, porque nadie les ha enseñado realmente no es tan fácil, no es no es tan intuitivo, ¿verdad? Hay que aprenderlo bien. Pero aprendiendo estos pasos es mucho más fácil, se nos hace mucho más fácil poder investigar y desarrollar proyectos. Gracias, profe Carla. Dice, la María Ignacia dice, me quedo con la estructura de la pregunta, es algo nuevo para mí al menos. Maximiliano, dime. No sé si puedes abrir tu chat o sea, abrir el audio o deseas escribirlo por el chat. No, de nada, Vicente. ¿Cómo podemos confiar en la científica o los científicos? Excelente pregunta, porque estamos en un mundo en este momento en que nos llega mucha información. Hay mucha gente diciendo cosas. Y el tema de la ciencia es que la ciencia se hace a través de un método muy antiguo y validado que se llama método científico. El método científico nos permite que una investigación pueda ser replicable, pueda ser comprobable y una investigación por sí sola no constituye un conocimiento, sino necesita muchas investigaciones para constituir una teoría, un nuevo conocimiento y además que todo el conocimiento nuevo es revisado por pares, por más científicas y científicos. Hay una comunidad detrás haciendo ciencia. Entonces el conocimiento que es muy diferente cuando yo veo una noticia que es como clickbait, donde dicen científicos descubren que si tú comes mucha manzana no vas a tener cáncer. Esas no son conocimientos tal vez muy validados porque una investigación científica no te va a dar, no te va a validar un conocimiento general. Necesitas tener consensos científicos. Y ahí hay que caer en el pensamiento crítico y ver dónde están las fuentes, quién hizo la investigación. Igual ahí uno tiene que averiguar más cuando algo, no, algo le hace ruido. Dice Agustín dice, ¿es necesario responder la pregunta de investigación? Y si no se puede responder, muy buena pregunta. La... Por eso yo les digo que su pregunta de investigación ojalá sea acotada. Nuestra pregunta de investigación que generamos con los hallazgos arqueológicos era tremendamente gigante y era muy difícil de responder por nuestros medios esa pregunta. La idea es que ustedes puedan definir, como yo les decía al principio, cuál va a ser mi laboratorio, qué materiales humanos y materiales en recursos económicos tengo para generar esta investigación, cuánto tiempo voy a necesitar, etcétera. Hacerse todas esas preguntas antes de generar esta pregunta de investigación o pensarla bien. Porque la idea es que hagan preguntas que sí se puedan resolver con sus medios particulares y no necesiten, no sé, un proyector de la NASA para que lo puedan lograr. Sí, María Ignacia dice muy bien, revisar la coherencia de las fuentes. Excelente. Mucho antes aseguró, sí, asegurando que cierto material es seguro y peligroso, no es inmortal, muy bien. Acá Mateo dice, me quedo con el aprendizaje de saber la importancia de la pregunta de investigación y también la estructura de una investigación para llegar a hacer una buena hipótesis. Ay, de nada, Mateo. Así que ese fue el taller de hoy. Espero que les haya servido.
¿Es válida la pregunta que dice María Ignacia si solo se busca la respuesta con invasión teórica en ningún experimento? Así es. Muchas investigaciones pueden ser bibliográficas y crear conocimientos nuevos. Porque a veces, como yo le decía, hay una investigación que está acá, que está escrita en un artículo en tal parte, esta otra, y lo que yo hago es hacer una revisión bibliográfica. Tomo todas estas investigaciones, las comparo y puedo decir, comparando todas estas investigaciones, yo puedo decir y sacar una conclusión nueva. Ya hiciste una investigación bibliográfica sin necesariamente hacer un experimento que generó un conocimiento nuevo y por lo tanto es una excelente investigación. Así que hay muchos tipos de investigaciones. Hay investigaciones que solo requieren observación, especialmente en terreno. No necesariamente las investigaciones son experimentos. Así que ahí ya es otra clase. Hay muchos tipos de investigaciones que se pueden hacer, tanto en el ámbito de la ciencia natural, en las ciencias sociales, incluso en el arte, en la historia también. Entonces, hay harto que aprender, harto que hacer. Yo estoy segura que en sus colegios, alrededor de ustedes, todavía hay muchas preguntas por hacerse y harto conocimiento que generar. Así que les envío un abrazo gigante a cada uno, a la profesora y Carla. Espero que les haya servido. Cualquier cosa ahí se pueden contactar conmigo a través de Actis. Así que eso. Muchas gracias, Emma. Antes de terminar, le pediría a los chicos si pueden encender sus cámaras para sacar una fotito de la reunión, por favor, todos los que quieran y puedan. Es genial. Sí, me encantó la Mm. participación, aparte, es súper buena, súper, súper buena. Sí, los felicito a todos muy motivados. Ojalá esto les haya servido mucho para sus proyectos. Ahí están uniéndose de a poquito. Yo creo, parece que No sé hay que si algunos están más fuera chicos de se algunos. quieren prender su camarita. Son unos breves segundos. Que muchas veces son más tímidos o más tímidas, así que está bien. Sí, Excelente. Hola de nuevo. ya sé. Hola. Mm, ya bacán. Y qué gusto ver las caras también. Sí, Y para ponerle carita a las participaciones, así bacán. ya. La vamos a tomar ahora entonces. Uno, dos, tres. Ya. Listo. Estamos, chicos. Muchas, muchas, muchas gracias por la participación. Esta reunión queda grabada, así De que nada. también se las vamos a subir y se las compartiremos a los mails de los inscritos. Que les vaya muy Esto. bien, chicos, chicas. Que tengan excelente fin de semana. A todos Que Disfruten. ustedes. descansen. Chao, Chao. muchas Gracias. gracias. Chao, gracias. Chao, cuídense. Gracias por la participación.